es tener una productora de teatros que sea estable y que de alguna manera va a tener que ir sacando X obras a lo largo del año, porque a la final tú necesitas vivir a lo largo del año y necesitas mantener pues, el conjunto de personas que trabajan en este emprendimiento concreto, ¿no? Vale igual para una sala de exhibiciones, vale para una editorial, vale para una agencia de, no sé, de turismo cultural, vale para cualquier cosa. Es decir, nosotros lo que buscamos es apoyar mecanismos de sostenibilidad, modelos de negocio sostenibles. Si son luego escalables, maravillosos, y eso además puede crecer y luego puede ir a otros, digamos, a otros ámbitos y ampliar mercado y franquiciar si hace falta, lo que tenga que ser, perfecto, pero sobre todo, o sea, lo fundamental es que sean sostenibles, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con estas características que se piden en las bases, ¿no? Básicamente, el tema de que responda a uno de esos, a uno o varios de los sectores que hemos categorizado, que básicamente es todo lo que tenga que ver con patrimonio cultural, material y inmaterial y memoria social, es un bloque, todo lo que tenga que ver con los sectores artísticos, música, escénicas, cine, plásticas, editorial, y todo lo que tenga que ver con los sectores creativos o la interrelación de esos sectores. Es decir, puede ser perfectamente un tema de diseño y arte, puede ser un tema de multimedia y patrimonio, perfectamente, ¿no? Hay muchas combinaciones posibles. Esa es la primera cuestión importante. La segunda, obviamente, es esta visión de cadena de valor, porque para poder generar algo sostenible yo me tengo que ubicar en esa cadena de valor y tengo que pensar cómo me voy a conectar, tanto con quienes me consumen, me compran, me ven, lo que tenga que ser, con cómo eso genera, digamos, el círculo económico para que haya un retorno. Yo doy algo valioso de forma más o menos estable, quiere decir, no, o sea, por ejemplo, esto pasa mucho con el arte escénico, digamos, que yo conozco, ¿no? Que es estacional, hay temporadas fuertes, entonces no es que todos los meses tengo el mismo ingreso, pero yo a lo largo del año necesito tener un ingreso promedio que me permita vivir, porque si no, pues ahí es donde las cosas se vuelven insostenibles respecto a mis costos, a mí, lo que tenga que ser. Entonces, no necesariamente, a lo mejor pasa por la producción de películas, ¿no? Otro caso que conozco, ¿no? Yo a lo mejor produzco una película al año o cada 2 años, no importa, pero el asunto es que eso me tiene que dar de vivir lo suficiente para que durante cada mes yo pueda tener unos ingresos. Es decir, si yo hago una película cada 2 años, como hacía Alejandro Amenábar, o cada más, pero la película recauda suficiente o mi modo recauda suficiente, estamos bien. El asunto es que yo pueda tener ese promedio y ahí es donde están las consideraciones de cadena de valor y mercado, porque la cadena de valor me relaciona con ese mercado, ese segmento, y ahí es donde cambian las cosas. No es lo mismo hablar de una cadena de valor, por ejemplo, para artes escénicas en Cuenca que en México DF o que en París. Es decir, las condiciones son totalmente distintas. Entonces, estas cosas, digamos, son importantes tenerlas un poco en cuenta porque son cosas que al final vamos a calificar en cuanto a las postulaciones y luego vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a ayudarles. No significa que tengan ustedes resuelto nada, sino que tengan una visión que luego de ahí permita decir esto tiene potencial y ahí ya en el programa nosotros vamos a apoyar. Y lo último es el tema de innovación. No, hay dos cosas. El tema de innovación sería la tercera cuestión, donde a la final lo importante es saber desde qué enfoque ustedes quieren de alguna manera trabajar e innovar. Es un tema donde tienen una idea de visión de modelo de negocio, tienen un tema de nuevas técnicas o tecnologías que van a utilizar, tiene que ver con, vamos a irnos por un enfoque de economía solidaria, queremos hacer una asociación, una cooperativa, quiero trabajar con educación, en la articulación con soberanía alimentaria, con vivienda, lo que tenga que ser. Y la última es el tema de equipos, ¿no? Es una convocatoria para equipos, entendiendo que mínimo son equipos de 2 personas, porque sabemos que combinar las capacidades creativas, las capacidades, digamos, de cierta capacidad de gestión con las capacidades gerenciales que requiere una cuestión para ser sostenible, es complicado, por no decir imposible, que las haga una sola persona. Otro caso sería el desarrollo ya de profesionales, ¿no? Que es decir, yo, por ejemplo, digamos el caso, ¿no? Yo soy un ingeniero o soy un abogado o soy un consultor de comunicación o de proyectos y soy un profesional y me voy a desarrollar solo, pero no necesito a nadie más y lo que necesito es tener unos clientes que mantenga. Eso es otro caso que no es el caso de la incubadora. No quiere decir que la incubadora no pueda alentar, por ejemplo, asociaciones de profesionales o un conjunto de profesionales, pero ya tendrían que tener una figura que les vincule, ¿no? Por eso planteamos menos en equipos de 2 personas. Entonces, estos son los criterios que van a entrar para poder evaluar, que ahora lo vamos a ver en el formulario, que es la parte que ya explicará Diana. Y lo siguiente es entender qué es lo que vamos a hacer en la incubadora, cómo va a funcionar, ¿no? La incubadora
tiene como dos grandes bloques, aparte de toda esta parte de promoción y workshops, que son: el primer bloque es preincubación, que es el corazón realmente de lo que es el programa, y en el cual vamos a trabajar dos cosas. La primera tiene que ver con el modelo de negocio, que es básicamente esta configuración de idea de decir, a ver, ¿qué es lo que yo voy a dar de valor? A quiénes les voy a dar porque eso les sirve, ¿no? Y cómo lo voy a hacer, con qué productos lo voy a hacer. Entonces aquí tengo una propuesta de valor que va destinado a unos clientes, audiencias, públicos, usuarios, como quieran llamar, ¿no? Y donde yo el rato que entiendo esto y configuro esta relación, porque es esta relación de negocio, ya tengo la base para hacer ya luego un modelo de negocio, que es una modelación que implica más variables, ya están pues desde recursos que voy a necesitar, a canales con que lo voy a hacer, a elementos que me modelan el tema de ingresos y egresos, etc. Y esto va a ser la primera parte de preincubación, 4 meses, que es trabajamos sobre la idea o los productos, el prototipamos, todo está en trabajo de planificación, de diseño, de investigación. No es material como tal, ¿no? O netamente no es material. Al acabar esta fase, tenemos la parte gerencial dentro de preincubación, en la cual ya tocamos temas que tienen que ver con esto otro, que es lo más, que también es muy importante. Yo puedo tener un buen modelo de negocio, pero necesito gerenciarlo. Necesito que esto se desarrolle y eso implica tanto un plan gerencial como unas capacidades gerenciales. Es una de las cosas más complicadas que encontramos en el campo de las economías culturales y creativas, ¿no? Estas capacidades gerenciales que cuando se dan ocurre la magia. El caso icónico que todo el mundo conoce de los Beatles con Brian Epstein, ¿no? Pues bueno, ahí tenías el talento de los Beatles y tenías a Brian Epstein, que era el gerente, el hombre de negocios, que lo convirtió aquí en un modelo de negocio. Y pasó lo que pasó, ¿no? Ese tipo de cuestiones son importantes. Entonces, el segundo bloque de preincubación tiene que ver con esos componentes gerenciales que tienen que ver con la parte marketing, que tiene que ver con la parte legal. Es muy, muy importante la parte legal en muchos ámbitos, desde la propiedad intelectual a temas tributarios, a temas de constitución de empresa en caso de que sea necesario, constitución de cooperativa, lo que tenga que ser, a temas también laborales, ¿no? Es decir, si voy a tener relaciones laborales, cómo van a ser esas relaciones, etc. En la parte financiera, ¿no? Cómo voy a modelar un flujo de caja que me permite tener más o menos una visión de sostenibilidad, es decir, en qué momento yo ingresando, haciendo esta inversión, ingresando tal, puedo llegar a tener un cierto punto de equilibrio, y gestión de recursos. Este segundo bloque, que es gerencial, ¿no? De diseño gerencial empresarial, y el primero, que es modelo de negocio, en estos 4 meses es preincubación. Ahí se acaba haciendo una capacitación en pitch, en capacidades de pitch, que es básicamente capacidades de venta del proyecto, y se hace un pitch, que es una especie de rueda de negocios. Un pitch, un elevator pitch, pues una rueda de negocios en el que simplemente tú lo que haces es vendes tu proyecto a un conjunto de personas y lo que esperas es que te compren de cierta manera o que digan, me interesa, quiero aportar. En este caso, pues ese conjunto de personas sería el jurado que seleccionaría de los 30 proyectos que vamos a considerar para preincubación, 10 que ya entrarían en incubación. Entonces, ya en incubación, lo que se va a hacer es ya trabajar ahí sí sobre temas más materiales de tanto el producto, ¿no? El producto que de alguna manera configura el modelo de negocios, el producto mínimo viable, ¿no? En la primera parte hemos hecho un prototipo, en la segunda hacemos un producto mínimo viable, que ya es un producto, y con lo cual ya se empieza a ver cómo comercialmente, o sea, cómo en un tema económico funciona. Da igual que el producto sea un bien o un servicio o una experiencia, ¿no? Es decir, en el fondo es algo que ya se ofrece, que ya tienes un feedback ya de y como tal te permite ir calibrando. Eso, así como el tema de marca, ¿no? La marca en una empresa es muy importante y esta es una de las cosas por las que también hacemos énfasis en esta visión de empresa, porque a la final tú creas una marca que luego va a tener unos productos. Esa relación desde un aspecto económico, da igual que sea una sala. Pensemos, por ejemplo, en el 8,5 de Tito, ¿no? El 8,5 es una marca, es una sala que es una marca y luego ahí va a tener varios productos. Tiene, qué sé yo, a veces tienes las sesiones, tiene ciertas presentaciones, tiene ciertos eventos, etc. El 8,5 es la marca y luego tienes los productos que la marca, los servicios en este caso, que da la marca, ¿no? Y con esto acabaremos con una visión de showroom y acompañamiento, que lo que busca es decir, a ver, en tu proyección económica, tú esperas que tu punto de equilibrio esté en este momento. Para eso tú tienes que lograr una cierta cuota de mercado, necesitas tener un cierto volumen de ventas en
un tiempo X que te permita ser sostenible. Para eso vas a necesitar financieramente tener un apoyo, ¿no? O sea, tener una inversión. Entonces, ¿cómo consigues esa inversión y cuánta es esa inversión para poder lograr tener ese mercado que te podría ayudar a empezar a ser sostenible? Esa es la propuesta de la incubadora. Para esta segunda parte de incubación ya implica un apoyo con ciertos recursos como este capital semilla, $3.500, como acceso a las instalaciones de la incubadora, que un poco también comprenden tanto un espacio en la casa como una articulación con ciertos, digamos, infraestructura. Vamos a tener Fab Lab, vamos a tener un Media Lab para tecnologías más inmersivas, están las salas, ¿no? Tenemos salas de teatro, tenemos salas de exhibición, tenemos varios espacios que pueden ser también apoyo para el desarrollo de estos emprendimientos, así como el apoyo y asesoramiento permanente de los mentores, que van a ser gente que les van a acompañar de forma permanente, y todos los tutores que van a ir trabajando cada uno de estos componentes, tanto a nivel de capacitación como de desarrollo. Eso básicamente es el conjunto de la incubadora. Yo de aquí ya le dejaría a Diana un poco para que les explique el formulario y de ahí veamos el tema de las preguntas. Luego vamos a tener un poco la intervención de la Dirección de Cultura en cuanto a qué posibilidades están viendo ellos en lo que todo manejan en su ecosistema cultural para también desarrollo de emprendimientos. Y al final, pues, Sofía nos comentará un poco acerca de estos workshops que seguimos teniendo, viendo nuevas oportunidades y experiencias en el campo de las economías culturales y creativas, así como este concurso, esta dinamización que vamos a tener dentro de la incubadora. Así que eso por mi parte, muchas gracias. Y bueno, Diana, antes de que vayas, tú quería decirles a las personas que igual si quieren intervenir o hacer sus preguntas de manera, para activarles su micrófono, les pediría que levanten la mano para yo solicitarles activar su audio. Igualmente a las personas de Facebook, si quieren escribirnos las preguntas, estamos también pendientes allá. Entonces, eso, Diana. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, Joaquín. Buenas noches ya a todas, a todos. Pues bueno, esperamos que esta socialización ayude un poco a aclarar las ideas o las dudas que tengan sobre la postulación que quieren presentar. Retomando un poco las palabras de Joaquín, es importante que entendamos que esta convocatoria no es para ejecutar un proyecto o una obra en específico, sino más bien para pensar en cómo hacer que mi proyecto sea sostenible, cómo hacer que esto se pueda convertir en un negocio que me permita generar unos ingresos que medianamente me permitan poder vivir de lo que hago y de lo que amo, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que ingresar por la página de la incubadora, incubadoracultural.com.es. Cuando hemos ingresado en la página de la incubadora, tenemos estos tres enlaces. El uno que es donde se encuentran las bases de la convocatoria. Sí les invito a descargarse las bases, a leerlas, y justamente para entender un poco, Joaquín ya lo ha muy bien resumido, pero sería importante que ustedes la descarguen y las puedan leer para que tengan un poco más claro justamente de qué se trata la convocatoria. En las bases también se indica cómo está la puntuación, cómo se va a calificar, digamos, las convocatorias. En la siguiente pestaña tenemos la postulación y en la siguiente los workshops. Entonces, vamos a ir por el lado de la postulación, que es donde ustedes van a tener que llenar un formulario. Vamos a ir viendo. Me avisan si es que se ve, si es que no se ve. Sí, se ve bien, se está cargando. Listo. Entonces, si es que alguno de ustedes tuviera algún problema o alguna pregunta con respecto al tema del formulario, aquí tienen el correo electrónico al que pueden mandarnos un correo y agendar una asesoría personalizada. Es decir, saben que tengo dudas sobre esto o tengo dudas sobre aquello. Ustedes nos mandan un correo electrónico y nosotros les agendamos, coordinamos con ustedes una hora y un día para poderles apoyar con su postulación. Entonces, ese es el primer dato importante. Luego el formulario, bueno, va por los primeros datos que son básicos necesarios, el nombre del representante del proyecto. ¿Por qué dice representante del proyecto? Porque como indicaba Joaquín, estas convocatorias está abierta para equipos de mínimo 2 personas. Entonces es muy importante
que se tome en cuenta eso, ¿no? No se puede postular como persona individual únicamente, como solo una persona, sino tienen que ser mínimo equipos de dos personas. Y aquí es el nombre de la persona que va a representar al equipo. La cédula, la dirección, la ciudad, el teléfono convencional, el celular, el correo electrónico, el tipo de postulante. Aquí pueden indicar si son personas naturales, es decir, puede ser un equipo de 2 personas, pero no necesariamente tiene que ser ni una empresa, ni una sociedad de hecho, ni nada de eso. Pueden ser 2 personas que se juntan para presentar una propuesta, entonces es como personas naturales. Pueden ser proyectos colectivos también, por ejemplo, hay grupos ya que llevan trabajando algún tiempo y que podrían presentar una propuesta, o se me ocurre a lo mejor alguna comunidad de alguna zona que quiere presentar una propuesta, también la puede hacer. O si no, como emprendimientos empresariales, que serían ya personas jurídicas. Entonces, esos 3 tipos de postulantes. Donde dice el número de miembros del equipo, aquí abajo se aclara que se debe escribir por lo menos un número mayor o igual a 2. Entonces, si yo pongo 1, no me va a salir nada. Si yo pongo 2, se va a desplegar y yo tengo que indicar cuántos son hombres y cuántas son mujeres dentro del equipo. ¿Sí? Eso es importante. Esto sí les pido tomar en cuenta que tienen que ser mínimo 2 personas del equipo y se debe indicar si son hombres o mujeres. Luego aquí viene el nombre del proyecto cultural para el que están queriendo, para el que van a postular. Luego tenemos los sectores. ¿Dentro de qué sector está involucrado mi proyecto? Mi proyecto puede estar involucrado en varios sectores. Entonces, yo puedo aquí, por ejemplo, si estoy dentro del sector de patrimonio cultural, hago clic y se despliegan las opciones, ¿no? Puede ser patrimonio material, que pueden ser bienes muebles, artesanías, arquitectónicos, bienes documentales, varias cosas. Puede ser también como patrimonio inmaterial. Aquí entra todo el tema de danzas tradicionales, juegos tradicionales, música, incluso el tema de gastronomía, medicina tradicional, ¿sí? Se puede marcar cualquiera de estas opciones. Ahora, ¿qué pasa si es que no solo estoy involucrada en el sector de patrimonio cultural, sino también estoy relacionándome con el sector artístico? Entonces, yo puedo marcar las dos y en la parte de abajo se me despliega el otro sector artístico con el que también estaría involucrado mi proyecto. Puede ser con artes vivas y escénicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la opción es, ustedes pueden marcar varias opciones sobre dentro de qué sector está involucrado su proyecto, porque puede estar involucrado en varias áreas, ¿sí? Luego tenemos, esta es una parte súper importante de la postulación, porque es donde ustedes van a indicar el problema o la oportunidad que ustedes han detectado para presentar este proyecto, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy presentando este proyecto? ¿Cuál es el problema que hay y cuál es la oportunidad que yo veo para ofrecer este bien o este servicio? ¿Sí? Por eso esta parte es sumamente importante. Tienen que tratar de ser bastante concretos. Son 300 caracteres que ustedes tienen para explicar cuál es el problema o la oportunidad que ustedes han encontrado para poder presentar o pensar en este proyecto que están proponiendo. Luego viene la selección de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir la cadena de valor? Es decir, ¿no es cierto? Para yo poder ofrecer este bien o servicio, yo tengo que pasar por algunos, ¿cómo llamarlo? Partes, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la oferta, es decir, mi proyecto va a estar enfocado en un tema de formación, por ejemplo, o también puede estar enfocado en un tema de comercialización, o también desde la demanda por el tema del consumo. Entonces, aquí también se puede seleccionar varias opciones. Aquí lo importante es saber en qué parte de la cadena de valor, en qué parte yo voy a involucrarme con el proyecto. Es decir, yo me voy a enfocar en la distribución, por ejemplo. Mi proyecto está enfocado principalmente en la distribución de un bien o servicio. Entonces, es ahí donde yo tengo que marcar la distribución. Pero puede que no esté solo en la distribución, sino también esté en la promoción. Entonces, puedo marcar tanto distribución como promoción, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede claro es, ¿no es cierto?, ¿qué es la cadena de valor? Son los diferentes eslabones que permiten ofrecer un bien o un servicio. Entonces, yo puedo escoger en qué parte específica de esta cadena de valor donde voy a proponer mi proyecto, ¿no? Y aquí deben justificar por qué. ¿Por qué voy a involucrarme en la comercialización o por qué voy a involucrarme en la promoción? Sí, es un poco más bien explicar y justificar el por qué me voy a involucrar en este eslabón específico de la cadena de valor. ¿Sí? Igual tenemos 300 caracteres. La idea es que sean bastante concretos y claros con
con la explicación que van a dar. Luego viene el enfoque de innovación. ¿Por qué esta propuesta es novedosa o es diferente a las otras que existen? ¿Sí? Aquí igual se puede escoger varias opciones. Puede ser desde el lado empresarial, quiere decir la forma o el modelo de negocio, la forma como vamos a estructurar nuestro proyecto es diferente, es nuevo, es una nueva tendencia. O puede ser una nueva técnica, por ejemplo, estoy viendo utilizar nuevos materiales, nuevos insumos. Se me ocurre en gastronomía, vamos a preparar unos platos diferentes con un tipo de materia prima diferente. Entonces, aquí es importante que se indique, ¿no? En qué estoy involucrando, cuál es la novedad de mi producto, qué es lo que le hace diferente, novedoso, nuevo, ¿sí? O voy a utilizar una nueva tecnología, una nueva aplicación, no sé, algo que pueda hacer que el uso de la tecnología permita dar una solución al problema que yo antes había mencionado. También puede ser una innovación asociativa, es decir, vamos a juntarnos diferentes tipos de asociaciones de diferentes sectores para trabajar esta propuesta, ¿no? Entonces también es importante, si es que es algo nuevo, algo novedoso, algo diferente, que podamos presentar. ¿En qué me diferencio con el resto, ¿no? Puede ser también una propuesta novedosa en lo cultural, son nuevas formas simbólicas, sí, conceptos, ideas. Entonces la idea o una forma de mejorar, se me ocurre la experiencia estética, los públicos, los clientes. Entonces también puede ser una innovación en lo cultural. En la articulación también. En la articulación principalmente es este producto es novedoso porque estoy enlazando el arte con la educación, estoy enlazando el arte con la salud, estoy enlazando, ¿sí? ¿Qué articulación interesante estoy provocando o generando con este proyecto y que por eso es diferente o es novedoso? Y si es que no aplicara ninguno de estos, ustedes pueden definir en otro tipo de innovación. Igual son opciones que pueden ser seleccionadas, varias opciones, no existe una sola. Pueden estar enfocados en una innovación, en una técnica, como en el tema empresarial. Entonces pueden marcar las dos sin problema. Y acá abajo van a hacer la descripción de esa innovación, ¿no es cierto? Aquí van a hacer una descripción de la innovación que ustedes plantean, por qué es novedoso, por qué es diferente y cómo soluciona ese problema o esa oportunidad que yo vi arriba, ¿no? Que es un poco la descripción de la parte nueva de lo que yo estoy yendo a ofrecer. Igual son 300 caracteres ahí. Y finalmente en lo que es redacción, el perfil del equipo postulante. Aquí tienen hasta 1000 caracteres. Es importante que se indique cuál es la experiencia de las personas que están postulando en el área en que están postulando o en qué otras áreas han trabajado. Un poco bastante conciso, bastante concreto para que puedan dar una idea general del equipo que está presentando esta postulación. Finalmente, luego vienen todos los documentos que tienen que ser en anexos, porque toda esta información, nada tienen que dejar en físico, todo es online, nada tienen que dejar en físico, ¿no? Entonces aquí tendrán que subir una copia de la cédula y certificado de votación del representante del proyecto. Este documento de acreditación de residencia, aquí tienen que subir, está escrito anexo 1, tienen que descargarse el anexo, firmarlo y subir el archivo. ¿Sí? Aquí ya está el anexo, solo tienen que descargarlo, firmarlo y subirlo, porque esta postulación busca sobre todo generar una circulación o generar este tema del apoyo a proyectos en Cuenca, ¿no? En el Cantón Cuenca. Entonces, en este anexo lo que hace la persona es firmar indicando que sí, que vive en Cuenca desde hace por lo menos 2 años. Luego tenemos las hojas de vida, también hacen un archivo de las hojas de vida de los postulantes y pueden subirlo. Ojo que cada archivo no puede pesar más de 2 gigas, entonces no pueden ser archivos muy pesados, hay que tratar de que sean archivos bastante livianos, pero que permite, por ejemplo, las hojas de vida, el tema concreto de la información de quienes están postulando. La representación legal, eso es en el caso de que sean postulantes personas jurídicas, ¿sí? En el caso de que no, de que sean personas naturales, no es necesario subir este documento. El certificado del Ministerio de Relaciones Laborales de que no se encuentra inhabilitado de contratar con el Estado, ese es un documento que ustedes pueden descargarse desde la página del Ministerio de Relaciones Laborales.
una copia de factura de servicios básicos, aquí donde se acredita o se da el tema de la dirección de la persona, del representante. No importa si el servicio básico, por ejemplo, pueden ser personas que alquilan un departamento o que alquilan una oficina, no hay problema que la factura de servicio básico esté a nombre de otra persona. Lo importante es que sea así la dirección de referencia de quienes están postulando. Luego tenemos el tema de aceptación de las bases y el descargo legal. Igual aquí tienen un archivo, tienen que descargarse el archivo, leerlo y firmarlo y subirlo aquí. Con eso ustedes aceptan las bases y hacen la aceptación de las condiciones que se plantean para la convocatoria. Finalmente, si es que alguno de ustedes ya tiene trabajado algo o algún avance de sus proyectos, aquí pueden poner los enlaces, pueden poner enlaces a archivos de Drive o pueden poner enlaces a YouTube, enlaces a la página de Facebook, de Instagram, en donde podamos ver un poco a lo mejor el trabajo o de qué se trata el proyecto que ustedes están queriendo presentar. Con esa información, ustedes envían el formulario y ya nosotros les confirmaríamos la recepción de su postulación. Eso sería con respecto al tema de la postulación. Yo no sé si hay algunas preguntas, Sofía, al respecto al tema de la postulación. Sí, bueno, nos dicen de sala adentro, dice, ¿el documento de acreditación solo debe ser del representante o de todo el equipo? El documento de acreditación debe De ser acreditación de viviendas debe ser Solo del representante. Solo del representante. Ah, sí, solo del representante. Sí, solo del representante. Ya, Juliana Andrade dice, tal vez es posible aumentar el número de caracteres en la parte de la problemática. 300 caracteres nos puede resultar escaso para poder explicar una parte, ya que hay muchas partes importantes. Muchas gracias. Bueno, la idea es justamente que se trate de ser bastantes concretos sobre cuál es el problema que estoy yendo a enfrentar y cuál es la oportunidad que encontramos. Entendemos que obviamente hay mucha información, a lo mejor alrededor de algunos proyectos, pero la idea sería justamente el tratar de responder esa pregunta. Con este proyecto yo estoy enfrentando este problema o estoy aprovechando esta oportunidad que se está presentando actualmente. Sí, es un poco el ejercicio de síntesis. O sea, lo entendemos porque sí, porque de alguna manera eso restringe, pero te digo, eso es parte de las mismas convocatorias. Un pitch es un ejercicio de síntesis, ¿no? Donde vas a tener 5 minutos o a veces menos para explicar. Y claro, en eso tienes que lograr transmitir de la forma más potente y sintética lo que quieres comunicar. Un poco va en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, ahí toca a veces... la síntesis es difícil, ¿no? Porque a veces te obliga a trabajar más, decir, ok, tengo una primera versión, tengo 450, bueno, ¿cómo le bajo hasta 300 diciendo lo que quiero decir, ¿no? Pero de cara a esta misma ejercicio de síntesis que requerimos y luego para el tema de análisis del jurado, sí, no, va a tener que ser ajustado a los caracteres que están. Creo que hay una mano levantada. Sí, nos dicen, Itzel Pilco dice, ¿cómo sacaríamos el certificado sobre el Ministerio de Relaciones Laborales? Ese que está Diana. ahí como ya, perdón, es que me estaba, ya. Tienen que traer la página del ministerio y ahí se descargan con su número de cédula. Ustedes pueden descargarse un documento que es online, que indica que ustedes no tienen ningún impedimento para contratar con el Estado. Esta es de la página del Ministerio de Relaciones Laborales. Buenas. Ahora vamos también con las preguntas de Facebook para también resolverles de allá. Nos dicen lo siguiente. Tengo un proyecto que ya iniciamos, pero necesitamos un impulso económico. El confinamiento nos limitó y ahora es necesario ese empuje. ¿Se puede aplicar? Las convocatorias está abierta para ideas o para proyectos que ya iniciaron. No hay problema. O sea, puede ser una idea que nace desde cero, que están dando la vuelta, o puede ser proyectos que ya tienen algún recorrido. No hay ningún problema. Listo. Verónica Macas nos dice, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Es la primera vez que voy a participar en esta propuesta. Quisiera información sobre el capital semilla. ¿Es un rubro reembolsable? En caso de serlo, ¿cómo y cuándo sería el pago de ese rubro?
A ver, el capital semilla es algo que se da justamente para arrancar ya en la etapa de incubación. No tienen que devolverlo. El concepto de capital semilla es justamente ese dinero que se entrega para que ustedes puedan generar sus prototipos, para que puedan empezar a generar sus mínimos, productos mínimos viables. No son recursos reembolsables o no reembolsables. Listo. Juan Pablo Morocho nos dice, ¿puede postular una persona que Sí, a sea ver, servidor público? el, ca- el capital semilla para la fase de incubación, más o menos se estima, si son 4 meses, iniciamos en noviembre, es posible que la fase de incubación estemos entrando en marzo, creo yo, marzo. Y entonces a los que sean seleccionados, pues ya sería como los respectivos trámites para hacer la asignación económica. Listo. Teníamos esa otra pregunta que nos decían, ¿se puede postular una persona que sea servidor público? A ver, en teoría, si es que se tiene como dependencia laboral, es complicado por el tema de pluriempleo, pero si es una persona que ofrece, por ejemplo, como servicios profesionales, que trabaja con servicios profesionales con el Estado, sí podría hacerlo. O de todas formas, como son equipos, podría postular la persona que no tiene dependencia laboral y podría ser parte del equipo que participa en el proyecto. Listo. Otro festival nos dice, buenas noches, gracias por la información. Las asesorías personales, ¿cómo funcionan? Horarios, personas que guían, etcétera. A ver, para las asesorías personales, justamente como les había indicado en la página está el correo electrónico incubadoracultural@gmail.com y es ahí cuando ustedes nos mandan un interés de que quieren una asesoría, nosotros nos contactamos con ustedes, nos mandan ustedes sus datos, nos contactamos y coordinamos el horario y tanto de disponibilidad tanto de la persona que va a asesorarles como del postulante. Entonces tienen que hacerlo a través del correo electrónico, una solicitud para poder participar, para poder solicitar las asesorías personales. Listo. Fausto Sánchez nos dice, ¿es solo para la ciudad de Cuenca? Sí, o sea, por lo menos el representante del proyecto tiene que vivir en el Cantón Cuenca. Ahora, eso no quiere decir que no puedan trabajar, se me ocurre que el representante y que puedan trabajar en coordinación con algún otro persona que sea parte del equipo de otro cantón. Pero es importante que la postulación o el representante de la postulación viva en Cuenca por lo menos 2 años. Sí, Listo. una cuestión sobre eso, ¿no? Es decir, a ver, tú puedes perfectamente plantear un emprendimiento cuyo mercado está en Cuenca o está fuera de Cuenca o está en cualquier lado del Ecuador o está, digamos, busca tener mercado pues hasta, yo qué sé, en las redes de migrantes o en otras ciudades de Latinoamérica. Eso no, o sea, para nada es una limitante, ¿no? La única cuestión sería tener esta persona representante, digamos, que haga esta vinculación con Cuenca, digamos, como persona que postula. Sí, eso es importante la aclaración que hace Joaquín. No estamos hablando de que se tiene que limitar el servicio o la venta o la comercialización del producto a Cuenca. La comercialización o el mercado puede ser mucho más grande y debería ser más grande. Pero, digamos, el centro de funcionamiento o la idea del proyecto tiene que ser en el Cantón Cuenca. Listo, creo que hemos resuelto las preguntas de Facebook Live y también aquí ya nos agradecen las personas que hemos resuelto las de acá. Creo que ahora vamos a dar paso a Andrea Ordóñez de la Dirección de Cultura para que nos dé unas palabras. Andrea, justo te pedí solicitar el audio para que puedas activar tu micrófono. Creo que estoy ya. Sí, gracias. Buenas tardes con todos. Joaquín, Diana. Sí, efectivamente, a nombre de la Dirección General de Cultura y Recreación y Conocimiento, hacerles una invitación a todos, la ciudadanía, que se postulen en Incubadora Cultural en nuestra segunda edición. Para no robarles mucho tiempo, quiero presentar a la ingeniera Sonia Estudillo, quien es la coordinadora de la red de bibliotecas. En este momento, quien nos va a informar un poco de qué espacios tiene el GAS municipal y qué oportunidades pueden aportar los que deseen generar proyectos para esta vinculación con la dirección. Sonita, por favor, si le activamos a Sonia Estudillo.
Listo, ya está solicitado el audio acá. Gracias. Buenas noches. No sé si es que me escuchan. Sí, perfecto, Sonia. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Pues sí, como decía Andreita, estoy a cargo de lo que son la red de bibliotecas en el Cantón Cuenca. Contamos con 26 bibliotecas en total, en donde les comento que en la parte rural tenemos 22 bibliotecas, y a las personas que vayan a presentar sus proyectos y para esto de la incubadora cultural, saben, nuestras bibliotecas son un punto de encuentro en cada una de las parroquias, que de cierta manera los habitantes de estas parroquias han sido, digamos, de alguna manera se han adueñado de las bibliotecas, se han empoderado de las bibliotecas y siempre están pendientes de los nuevos proyectos que se presentan aquí o por medio de la Dirección de Cultura o a su vez también cualquier otra entidad cultural. Entonces, también contamos en lo que es la Dirección de Cultura, cuenta también con lo que son los centros culturales y las casas patrimoniales, que también están abiertas y en sus puestas están abiertas para poder colaborar en esta clase de proyectos. Esta época de pandemia, si me permiten ustedes un poco compartir, hemos tenido que repensar, volver a repensar de nuestras actividades para poder llegar al público. Entonces, por ahí, por ese lado también incitar invitar también a todas las personas que vayan a presentar sus proyectos, que sigan presentando el hecho de que podamos, o que se pueda realizar también lo que son los encuentros literarios en base a lo que son, a la memoria y el patrimonio de estas parroquias, que son importantes y sobre todo también que no se pierda. Otra cosa también que es importante y que nos decían nuestras compañeras, que es importante que los proyectos sean con una temporalidad un poquito más amplia, porque lamentablemente a veces se presentan proyectos que duran a veces una semana, cierto, digamos poco tiempo, en lo cual a veces los chicos que participan de estos talleres se quedan con un poco de vacío, y es importante que haya más continuidad. Y entonces, sobre todo, como decían al inicio, es importante que sean proyectos sostenibles, ¿no? Y justamente para el rescate de la cultura. Otra cosa importante también que yo quisiera invitar también es el fortalecimiento de la promoción de la lectura a los niños post pandemia, porque obviamente luego de esto, los niños, hemos trabajado en las bibliotecas con los niños por medio de la resiliencia infantil. Entonces, yo también quisiera invitarles ahí por este lado a las personas, a los participantes, a que no dejen de lado la parte de la editorial y también lo que es la creación literaria. Es importante también de que tomar en cuenta de que, bueno, en nuestras bibliotecas, haciendo un poquito de cuña, si me permiten, si ustedes ven en ese momento de la pandemia, si bien es cierto, nuestras bibliotecas han estado físicamente cerradas, pero créanme que nuestros servicios se han mantenido durante todos estos meses y lo seguirán haciendo. Se han levantado muchas barreras sobre esta situación, pero son cosas que también nos han fortalecido bastante para poder crear nuevas estrategias para llegar a nuestros usuarios. Es así que es importante también que hay algunas ciertas cosas que se nos han presentado en el camino, que es importante también que se presenten proyectos para digitalización de documentos bibliográficos, que eso también son muy importantes, aparte de lo que es también dentro de la danza, del teatro, del cine, porque ustedes si van a las parroquias rurales encuentran un gran sinnúmero de historias, de memoria, y no solo en la parte también incluso cultural, sino también hasta turística. Se pueden encontrar rincones en los cuales ustedes pueden, por medio de esos proyectos audiovisuales, los pueden seguir enamorando a nuestra gente cuencana. No sé si es que a lo mejor por ahí, no sé, Andreita o Joaquín, tal vez desean hacer alguna otra pregunta. Sí, no, yo solo quisiera como comentar esta visión que se tiene. O sea, la idea de la incubadora es cómo logramos ir articulando las oportunidades que ofrece el ecosistema cultural y creativo que tiene el cantón, ¿no? Y la provincia. Es decir, o sea, al final es una de las potencialidades que vemos, ¿no?
y que sabemos que hay unas posibilidades de desarrollo de oportunidades de negocio, de modelos de negocio, que a partir de este trabajo articulado con museos, con bibliotecas, con centros culturales o con los sectores, digamos, como las fiestas populares que tenemos, o sectores que son como históricos como la gastronomía, o en los otros campos que hemos comentado, como los artísticos y creativos, pueden dar pie a oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que impulsa también, ¿no?, la incubadora, el cómo podemos ir articulando este ecosistema y cómo podemos ir aprovechando estas oportunidades que tenemos para ir constituyendo, impulsando modelos de negocio que permitan en algún futuro, ¿no?, y es lo que se quiere, tener un conjunto entre las empresas, entre las cooperativas, asociaciones, entre estas iniciativas privadas, entre el entramado institucional, que sea generador, ¿no? Que sea generador de trabajo, sea generador de riqueza para la provincia, aparte de que obviamente contribuya a la salvaguarda, rescate, promoción, difusión y generación de oportunidades para todo el talento cultural y creativo, así como la memoria social y patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece súper chévere lo que un poco apuntas, Sonia, porque veo que y sabemos, ¿no?, que hay realmente un montón de posibilidades que trabajando, ¿no?, de la mano adecuadamente pueden constituir nuevas oportunidades de modelos de negocio. Esa es una de las cosas que queremos hacer. Y obviamente ahí hay ciertas cosas en cuanto al campo normativo que se tienen también que trabajar y que es uno de los objetivos, si quieres, a largo plazo de la incubadora, cómo podemos ir apuntando también a modelos de gestión que nos permitan explotar esas capacidades público-privadas y también apuntar, ya les comento, a este marco que ahora existe legal, ¿no?, que tenemos tanto por la ley de emprendimiento, el código orgánico de conocimientos, la ley de cultura, como los incentivos tributarios o incentivos económicos que se han generado de Ecuador Creativo. La semana que viene tendremos en la siguiente socialización la presencia del José Daniel Flores, el nuevo director ejecutivo del IFSI, que nos hablará acerca de estos incentivos, porque ahí se combinan muchas posibilidades, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, tener IVA cero o importación de aranceles con cero impuesto aplicado a proyectos que pueden ayudar a esto que dice, ¿no?, la digitalización a lo mejor de estos activos que tenemos en los museos y en las bibliotecas, y ahí hay posibilidades que luego pueden dar pie a modelos de negocio que pueden ser tanto para el Cantón Cuenca como luego exportables a otros lados del país y esperemos que fuera, ¿no? Eso nomás quería como un poco añadir ahí a todo lo que comentas. Sí, otra cosa importante también que vale la pena recalcar es de que, como les decía al inicio, si bien es cierto, nuestras bibliotecas ya están ya bien estabilizadas en cada una de las parroquias, sus habitantes encuentran ya, o sea, reconocen a la biblioteca como un espacio céntrico del desarrollo de la cultura. Entonces, sería muy bueno que en ese momento, para los que vayan digamos, a presentar sus proyectos y a los ganadores, obviamente, que sepan que cuentan con estos espacios para poder promover sus proyectos o su producto en sí, el servicio que ellos vayan a presentar. Porque si bien es cierto, nuestras bibliotecas son pequeñas en la parte física, pero tienen un alcance para todo el sector. en la parte cultural, de la parte de la ruralidad, alcanzan a un buen ámbito y a una buena cantidad de gente que viven a sus alrededores en la parte céntrica. Entonces, sería la invitación buena que sepan que pueden contar con estos espacios. Como les decía, también no solo con las bibliotecas en la parte urbana y rural, sino también con los centros culturales y con las casas casas patrimoniales. Sonia, justo en Facebook nos y de dice alguna manera... Duesman Ramírez nos dice cómo se puede hacer esta vinculación, si tenemos algún contacto o algo para que ellos puedan justamente incluir en sus proyectos esto de la red de bibliotecas. Claro que sí. Justamente, no sé, ya desde la próxima semana nos estamos ya vinculando a nuestros espacios y si es que desean tal vez conversar con nosotros, vamos a estar en la Escuela Central a partir del día martes, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, martes y jueves. Entonces, si desean pueden ir para allá o si no, tal vez llamar al teléfono del GAD municipal, al número 413-4900, a la extensión 2068.
Listo, Sonia, muchísimas gracias. A mí solo me gustaría acotar un poco a lo que ha planteado Joaquín y lo que plantea Sonia. Me parece es justamente motivarles a presentar propuestas que den soluciones justamente a esto, a las bibliotecas, soluciones a este tema de los niños post pandemia, ¿no? O el tema de la educación. Entonces, cómo el arte puede vincularse en todos estos espacios. Más bien, muchísimas gracias y me parece muy, muy buena idea que ya se les invite a quienes estén interesados en ofrecer un producto o un servicio que pueda servir como una solución a algunos de los problemas o de las inquietudes que tienen dentro de las bibliotecas, por ejemplo, va a ser bastante, bastante interesante y es uno de los objetivos también de la incubadora, poder ir haciendo esta articulación para que los proyectos que se presenten tengan ya de alguna manera unos potenciales usuarios. Eso también es importante y es interesante que se lo vea desde esa forma. Así es, de toda la razón. Bueno, ahora ya finalizando esta socialización, yo les quería invitar a formar parte de los workshops, justamente para Sofía, dar estas soluciones. ¿Sí? ¿Sí, Joaquín? me parece que he leído ahí que había alguien que tenía una pregunta, Byron he leído o algo así, que quería preguntar algo. Además preguntaban por si podía ponerse el número de teléfono, entiendo. Ah, la Si me permite, extensión. lo puedo colocar en Claro el que chat. sí. Sí, sí, sí. Y Sería la perfecto, pregunta, Sonia. Byron, ¿puedes escribir la pregunta? Sí, dice Byron, ¿podría por favor colocar el número del cual comunicarnos? Y quizás se puede preguntar algo de igual manera. Me imagino que si ya se contactan directamente ahí podría preguntar, si no, Byron, igual puedes escribir mientras yo les cuento lo de los workshops. Si tienes alguna duda en el chat puedes contarnos. Entonces, bueno, eso les decía, les voy a comentar acerca de los workshops. Hemos tenido ya algunas experiencias, algunos encuentros con personas tanto del ámbito nacional e internacional que se han destacado en diversas áreas y temáticas, y esto es súper interesante ya que abre un poco nuestra perspectiva hacia cómo otras personas han solucionado estos problemas y sobre todo cómo han sido también sostenibles en el tiempo. Entonces, esto de los workshops es justamente como que crear este ecosistema virtual y tener la oportunidad de contar con estos personajes y personalidades que han podido ya trabajar y tener una cierta experticia en cada una de las áreas. Entonces, compartir un poco de los workshops que se vienen. Como saben, ya septiembre voló, pero también tenemos aquí, mañana vamos a estar con Jorge Rodríguez. Él justamente tiene una propuesta súper interesante con las artes escénicas. Él usa como un factor pedagógico para los escenarios industriales. Él lo que pretende, Jorge, justamente es vincular a la industria y hacer procesos de capacitación, por ejemplo, de capacitación en riesgos por ejemplo, cómo usar una mascarilla, pero a través de las artes escénicas, y lo hace mucho más rentable y viable. Aquí ustedes pueden encontrar, bueno, todos los workshops que ofertamos, pueden inscribirse en nuestra página web. También vamos a tener algo que hemos estado igual esperando mucho, que es a Valentía Concia. Él va a venir a hablarnos sobre crowdfunding y tiene incluso un ejercicio que nos va a hacer este día que es muy interesante. Entonces les invito a revisar cada uno de estos workshops que tenemos para las distintas áreas, por ejemplo, como las artes escénicas tenemos para las artes escénicas, tenemos también estas oportunidades y desafíos que también tenemos entre los museos y las prácticas educativas. Va a estarnos contando ahí un poco Juliana Vega, y Bernarda Polanco nos hablará un poco ya más de lo textil con el ejemplo de Olga Fish. Entonces, eso, invitarles a inscribirse en cada uno de los workshops, a compartir, porque todos sabemos que tenemos un amigo emprendedor o alguien que puede estar interesado. Y finalmente, justamente con esta idea de pasar la voz y de hacer que más gente se entere y pueda postular y pueda moldear justamente su idea de negocio. Aquí tenemos este concurso que básicamente es para etiquetar a nuestro emprendimiento cultural y creativo favorito y concursar por uno de estos premios, que es un pañuelo de pupila con la imagen oficial de la incubadora, y también un kit de Mucho Mejor Ecuador que tiene productos ecuatorianos. Entonces también les voy a dejar el enlace del concurso a que puedan pasar la voz y compartir esto con más personas, para que así todos puedan conocer acerca de la incubadora cultural. Listo, ahora creo que Byron nos dice
que tiene una pregunta, que la pregunta es en torno a la adquisición de materiales bibliotecarios, porque ha iniciado un nuevo trabajo ahora mismo que realizan con comunidades parroquiales en Gualaceo, que carecen que carecen incluso en Gualaceo de bibliotecas, ya que solo tenemos biblioteca en la cabecera cantonal. Además, ¿cuáles fueron los desafíos de las bibliotecas para la creación de bibliotecas comunitarias? Por favor, ese es el favor. Gracias por responder. No sé si es que la pregunta está dirigida más bien para Sonia, un poco sobre los desafíos que tienen las bibliotecas comunitarias. Me parece, no sé si es que Sonia puede comentarnos Sí, un poco. estaba tratando de quitarme el silenciador, pero sí, bueno, creo que uno de los desafíos para poder crear las bibliotecas comunitarias se presentaron hace casi 30 años, les comento, porque este proyecto nació desde el plan de lectura para el Cantón Cuenca. Entonces, nuestras bibliotecas, por eso les comentaba que ya están bastante institucionalizadas, ya casi más de 30 años en las parroquias rurales. Y obviamente en esta época de pandemia, no sé si es que la pregunta va dirigida más o menos por ese lado, cuáles fueron los retos más o menos en esta época. Como les decía al inicio, para nosotros fue nuevamente reaprender a lo que estábamos normalmente acostumbrados a dar nuestros servicios bibliotecarios de forma presencial. En el momento, primero fue, obviamente, cuando se presentó esto de la pandemia, fue primero, obviamente, quitarse el miedo de las redes, de compartir todas nuestras experiencias y participar con los usuarios por medio de las redes, en la parte digital. Quitarnos esos miedos de que si es que podíamos o no podíamos, pero a raíz, porque detrás de los bibliotecarios también son seres humanos, nuestros compañeros, y el hecho de compartir el trabajo y en casa, el hecho de que en nuestras casas se convirtió el trabajo en la oficina, el restaurante, en la sala de juegos de nuestros hijos, todo eso más bien nos impulsó a que no solo por nuestro trabajo, también por las exigencias que se presentaban en ese momento, simplemente se nos crearon nuevas estrategias para poder llegar a nuestros usuarios. Y como todo se empezó a manejar por medio de la parte digital y online. Entonces, al inicio sí fue un reto, pero no todo es malo, porque nuestros usuarios empezaron a darse cuenta de que nuestras bibliotecas seguían digamos, en servicios, ¿no? Entonces, más bien nuestros usuarios que normalmente estaban enseñados a ir a la biblioteca, simplemente ya sabían que podían marcar el teléfono o a su vez prender el live o el Zoom a cierta hora y poder contar con cada bibliotecario que necesitaban en ese momento. Esos fueron uno de los retos más importantes, pero y luego de esto que se vino la época vacacional, también con nuestras colonias vacacionales, también que ya es una tradición, digamos, de año a año que lo hacemos, también estábamos un poquito medio nerviosos, digamos, del hecho de que a lo mejor no íbamos a contar con ese apoyo que normalmente teníamos en los otros años, pero al contrario, tuvimos una buena acogida por parte de la gente cuencana. Ellos estaban gustosos, incluso se terminó la época de la colonia vacacional, querían que sigamos haciendo, querían que sigamos nosotros realizando. Por esa situación, más bien, nosotros aprovechamos a seguir realizando nuestros encuentros literarios, animaciones y mediaciones lectoras. Entonces, más bien, esto nos ayuda mucho a seguir fortaleciendo toda la parte del ámbito, no solo de bibliotecario, sino también humano con las personas. Como les decía, la resiliencia infantil, hemos trabajado bastante en eso, y por eso les decía en el momento como haciendo una invitación, que también no se olviden de realizar sus proyectos innovadores en la parte también donde incluyen a los grupos prioritarios, porque hay pocos proyectos que presentan, por ejemplo, libros infantiles en braille. Entonces, a veces no ven que no es a lo mejor un producto que vaya a ser a lo mejor sostenible o sustentable, sino más bien todo lo contrario, lo dejan de lado. Pero yo les hago esa invitación que siempre busquen, digamos, un poquito de lo que es ideas estratégicas y también innovadoras en esta parte de las bibliotecas.
que más bien, como les decía, ¿no? Haciendo cuña, haciendo un poquito de cuña, también es otras cosas de que es importante también, según los proyectos que vayan a presentar, es importante tomar en cuenta el fortalecimiento del personal en las capacitaciones que se presenten, de acuerdo a la lista que estábamos revisando de pronto en la hoja de inscripción. Sí, yo un poco retomando esta cuestión que planteé al principio, o sea, digamos, hacer hincapié en esto, ¿no? Lo que busca la incubadora es apoyar el desarrollo de modelos de negocio, de cuestiones sostenibles, estables, ¿no? De proyectos. Y aquí un llamado, ¿no? De alguna manera creemos que Cuenca tiene condiciones, vemos en este caso, por ejemplo, en el campo de los centros culturales, de esta relación con todas estas necesidades que tienen nuestros públicos, creemos que hay potencialidades, tenemos unas redes de migrantes impresionantes a nivel del mundo y eso son una posibilidad de expandir mercados. La necesidad de expandir mercados es una cosa muy importante para Cuenca, para lograr modelos sostenibles. En el fondo, el llamado es un poco a creer que es posible y un poco a ir trabajando mancomunadamente, ¿no? O sea, sabemos que emprender es algo muy complicado y por lo tanto, digamos, se requiere tanto una motivación muy fuerte de decir, bueno, yo me quiero ganar la vida haciendo algo que creo y que va a ser valioso para la sociedad, para la comunidad y tal, con el talento, con las capacidades que tenemos. Y ese compromiso con esas ideas, porque son caminos que no son sencillos y eso es algo que vemos y en este momento hay que ser muy honesto, ¿no? La pandemia, el golpe del COVID nos ha supuesto una coyuntura muy difícil, ¿no? Y ha puesto, ha aumentado una precariedad, porque es importante ponerlo a la mesa, que el sector cultural es un sector generalmente precario, ¿no? No tiene unas condiciones muy estables en cuanto a los ingresos y eso es algo que dificulta y mucho tiene que ver con esta necesidad de plantear estos esquemas de más sostenibles, estos modelos de negocio más sostenibles y en esta posibilidad también de ir articulando capacidades porque eso es al final lo que hace un ecosistema, ¿no? No solamente es aquí hay algo, sino que existen cadenas de valor que se constituyen entre lo público y lo privado, que permiten tener una oferta interesante, pero también un retorno, un ciclo económico que genera la sostenibilidad. Ese es un poco el anhelo que se plantea con la incubadora y les motivamos, ¿no? O sea, esperamos que puedan considerar desde cada uno de sus campos, sea artísticos, creativos, culturales, patrimoniales, lo que sea, es posibilidad y apostar a que realmente es posible ganarse la vida con aquello que uno hace, asumir el reto. Como algunas veces hemos dicho, este no es un concurso, esto no va de ganar un dinero del capital semilla, no va a eso, no significa ganar $3.500, sinceramente puede servir más o menos, pero es un recurso que combinado con todo lo demás sirve para lo que sí es ganar, que es lograr tener un modo de vida sostenible. Ese es realmente el objetivo, ¿no? Constituir modos de vida sostenibles. Entonces, nada, la invitación a que se animen, a que participen también, como dijo Sofi, en estas capacitaciones que vamos a tener, en estos workshops con gente muy destacada, que van a durar de aquí hasta noviembre, creo. También a que participen en el concurso que vamos a tener, que tiene algunas cosas muy interesantes. La verdad, esos pañuelos que han diseñado con la imagen del incubador son fantásticos. Y nada, y estaremos aquí, seguiremos durante la semana que viene con una nueva socialización el día miércoles y con las asesorías para quien lo necesite para apoyarles en el desarrollo de sus propuestas y de sus emprendimientos. Eso. Listo, creo que es todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y no se olviden también de, si tienen ya dudas puntuales, inscribirse en las asesorías para poder resolver ya con cada uno de ustedes todo. Así que nada, les dejo el video por última vez hasta que se vayan desconectando y gracias a todos por estar presentes.